Buenas tardes, bienvenidos a Casa América, a la presentación del libro Líneas de la no libertad. Quería en primer lugar felicitar por esta excelente publicación al Centro Cultural de la Embajada de España en México y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, representada en esta mesa por Jorge Peralta, jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural. También por haber contado con socios de la talla de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto para la publicación como para la exposición que tuvo lugar en México. La UNAM está representada esta tarde por Alicia Mayer, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. La red de diplomacia pública española incluye a instituciones diversas que trabajan desde nuestro país y en el exterior y que promueven y establecen alianzas con instituciones de otros países. Instituciones tan queridas por esta casa como la UNAM, con la que desarrollamos una intensa colaboración en la programación de nuestras actividades. Nos reúne hoy la presentación de una publicación de extraordinaria calidad, que es además un grito por la libertad y por la que deseaba darle enhorabuena tanto al editor, Alejandro de Villota, como al artista, Javier de Villota, presentes hoy en la mesa, así como al profesor e investigador del libro, Jaime Brihuega, que también nos acompaña. El vínculo transatlántico está presente en sus páginas, tanto en la representación artística como en el anhelo compartido por la libertad, que sin duda marcó la época reflejada. La exposición que tuvo lugar en México es recogida en esta obra y nos permite a los que no tuvimos ocasión de visitarla poder entender su importancia, tanto artística como simbólica. Esta presentación que tiene lugar esta tarde en la Casa de América supone además nuestro reconocimiento a un trabajo que supone un magnífico ejemplo de diplomacia pública, al aunar un esfuerzo colaborativo y por apelar a valores universales compartidos por la sociedad, por la comunidad iberoamericana. Por último, quería también agradecer la presencia hoy de las cámaras del informativo Noticias Culturales Iberoamericanas, que se emite por el canal 24 Horas de Televisión Española. Como saben, es otro socio estratégico para la Casa de América. Muchas gracias. Deseo agradecer, primero que nada, a Casa de América, por conducto de don Gonzalo Moro, director de programación de esta casa, el que nos ofrezca este maravilloso espacio para llevar a cabo la presentación del libro Líneas de la no libertad, imaginario de un artista. Quiero agradecer la presencia, primero que nada, de las personalidades que nos acompañan. Don Jorge Peralta, jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Don Jaime Brihuega Sierra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del proyecto. Don Javier de Villota, artista plástico, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Y don Alejandro de Villota Ruiz, curador de la exposición. Antes de cederles la palabra, quiero decir que Líneas de la no libertad es un interesante y novedoso proyecto expositivo y ahora editorial que une las experiencias, reflexiones, tensiones e iconografías estéticas entre España, Chile y México a partir de 1968 y durante la época de los años 70 del siglo XX. Esto se expresa a través de una obra que es una coedición de la Universidad Nacional Autónoma de México con el curador Alejandro de Villota Ruiz y que tiene como punto de partida la exposición homónima celebrada el presente año en el Memorial del 68 del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM en el Distrito Federal, México, y que fue visitada por más de 20,000 personas. Agradezco a Alejandro de Villota el que haya acudido a nuestro centro para organizar juntos aquí en Madrid la presentación de esta publicación, que es resultado de una investigación originada en el Centro de Estudios Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y ha contado además con la participación de un total de 13 investigadores, 13, procedentes de diferentes nacionalidades y de diversas instituciones académicas y museísticas de Iberoamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica. Los detalles serán revelados por el propio curador y por las personalidades que nos acompañan en el curso de esta presentación. Me da mucho gusto que este logro editorial haya sido posible gracias al patrocinio de la UNAM, es decir, de México, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la AECID y del Centro Cultural de España en México,
además de la Casa de América en la que ahora nos encontramos. Me es muy grato presidir esta mesa en que se va a comentar la obra. Seguramente surgirá algún diálogo entre los conversantes, y deseo comenzar dando la palabra a don Jorge Peralta, jefe de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la AECID. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Y buenas tardes a todos y a todas, y también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, creo que Gonzalo lo ha explicado, ¿no? La participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en este proyecto, en la publicación y también en la exposición que se celebra en México a través de nuestro Centro Cultural en México. Y no sé si hace falta responderlo, ¿no? Porque la respuesta es evidente, pero para eso estoy aquí, imagino. Y es ¿por qué la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un organismo público de cooperación? No sé, perdón. Voy a intentarlo. Decía que estoy aquí para explicar o para responder a una pregunta cuya respuesta es evidente, ¿no? Que es ¿por qué la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha participado en este proyecto, tanto en la fase expositiva como en la publicación? Y la respuesta, como digo, nos parece obvia, ¿no? Por un lado, porque estamos hablando de un proyecto de un artista español aquí presente, y entre los mandatos de la agencia está también la promoción cultural, es decir, promover, fomentar y difundir lo que hacen nuestros artistas en el extranjero y en especial en América Latina para el fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una obra de un artista español que además bebe y trabaja y reflexiona sobre distintos momentos, y en particular momentos muy cruciales de la historia en América Latina, como es el caso de la represión, del golpe de la represión en Chile. En segundo lugar, porque también este proyecto pone en contacto artistas de ambos lados del Atlántico. No es solo un artista español, sino que es un artista español que dialoga con otros artistas del otro lado. En tercer lugar, nos interesaba mucho también, y por eso también es un placer estar aquí con Alicia Mayer de la UNAM. Es un proyecto importante en el sentido en que nos vincula también como agencia a instituciones iberoamericanas que son evidentemente de la mayor relevancia. La UNAM, por ejemplo. Yo recientemente estuve en México y coincidió con la elección del nuevo rector de la UNAM hace un mes. Y los que conocen México quizá no se sorprendan, pero a mí me sorprendió que era algo así como la elección del presidente del gobierno en España, ¿no? Lo que significa hasta qué punto la UNAM pues, cumple un papel cultural y de política cultural, en el buen sentido de la palabra, en un país como México, y por lo tanto la relevancia que tiene también para un organismo como la Agencia Española de Cooperación trabajar en proyectos conjuntos con la UNAM. Y luego, en cuarto lugar, el proyecto nos acerca a unos años que son decisivos. Si pensamos en 68 y lo que vino después, la década de los 70, encontramos desde luego elementos comunes en España, en México, en Chile, elementos que tienen que ver con la represión, que tienen que ver con el ansia de libertad, que tienen que ver con el intento de recuperar la calle, que tienen que ver con la pérdida de la calle, y que tienen que ver también con cómo el arte refleja y reflexiona sobre todos esos elementos, ¿no? Y por lo tanto, pues era también la participación en este proyecto era una forma de pues, arrojar una nueva luz en esos años que son decisivos para la conformación de lo que ha sido el devenir de nuestras sociedades posteriormente, y más creo todavía en tiempos como los actuales, ¿no? Y por último, otro factor importante es que este proyecto surge de una voluntad de investigación artística, y desde luego también la agencia apuesta por todo lo que tiene que ver con la innovación desde el punto de vista conceptual, por la promoción de procesos de reflexión sobre lo que es el arte, sobre el papel del arte, y en este sentido pues lo que hacen también entidades como el Reina Sofía desde luego nos parece fundamental. No es el único caso en el que colaboramos con este tipo de procesos. Lo estamos haciendo también, por ejemplo, ahora mismo en Costa Rica con una actividad más contemporánea, pero también de naturaleza similar, y desde luego estamos muy satisfechos de que este tipo de proyectos pues, nos permitan conectarnos con lo que está pasando a ambos lados al otro lado del Atlántico, y también nos permita finalmente llegar a una institución como la Casa América, que es de alguna forma hermana de la Agencia Española de Cooperación.
Muchas gracias, Alicia. Luego, si quieres, sigo hablando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra tertulia. Voy a dar la palabra a don Alejandro de Villota Ruiz, quien es curador de la exposición. Gracias, Alejandro. Con vuestra venia me voy a levantar para hacerlo de pie, ya que lo voy a sentir más, y aquí me estoy un poco constreñido. Muchas gracias a todos. A ver, hola, buenas. Quería agradecer a todo el mundo que está aquí hoy y los que no están, que son muchos, ya que esto es un proyecto, como bien decía Jorge Peralta, transatlántico, iberoamericano, y eso hace que muchos no puedan estar aquí hoy porque están en Chile, están en México, están en Colombia, están en Estados Unidos. Quería transmitir mi más sincero agradecimiento a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber hecho posible esta utopía cultural que hace tiempo no existía y nadie creía en ella, aunque muchas cosas de las que refleja este proyecto ya llevaban creadas más de 40 años y enfrente de muchas personas que lo habían visto. Su Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que albergó el proyecto expositivo, que, como bien ha dicho Alicia, visitaron más de 20.000 personas. Quería agradecer a su director, Jorge Jiménez Rentería, que también está en México hoy, por su apuesta personal por este proyecto, así como todo el equipo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y así como a todos los investigadores que han confiado en la misión humanista de construcción de humanismo que tenía y espiritual que tiene y que tenía, porque esto es un proyecto que está vivo, esta investigación, esta exposición, este proyecto editorial. Quiero decir además que si bien el proyecto editorial ha sido amparado y patrocinado por la UNAM y por el Ministerio de Asuntos Exteriores, todos los investigadores y todos los artistas que han participado, que en total entre artistas y investigadores suman más de 25 personas, han trabajado gratis, han puesto su tiempo y su emoción. Creo que eso dice mucho de que es posible cambiar las narrativas, de que es posible cambiar y tener un impacto instituyente en la realidad, siendo joven, siendo mayor, solo queriendo, ¿no? Y eso me emociona y me congratula enormemente, pese a que no está exento de dificultades. La UNAR, tanto esfuerzo personal, no retribuido a nivel monetario, pero que desde luego a nivel humano y espiritual, pues es un regalo. La vida es un regalo, ¿verdad? Y es una suerte, pues, contar con esta serie de investigadores y que artistas del calibre de los artistas que contiene este proyecto. Digo el calibre humano porque el mercado no está presente en este proyecto en ningún punto, ¿no? Se habla de una construcción de humanismo. Se habla de, como decía Mario Benedetti, la patria del hombre es la humanidad. Y Mario Benedetti hablaba de eso, que me lo apropié hacia una vertiente de que yo veía que los artistas que tenía en casa, pues mi padre, que está aquí a mi izquierda, así como otras 2 generaciones de pintores en mi familia, pero otros muchos, la manera de construir humanidad, ¿no? de sentir, de transmitir, de trascender, de instituir a través de su trabajo y de su sentimiento. Yo quería ser parte de ese grupo, quería hacerlo también. No era artista, pero sentía que en la vida pasa muy rápido y hay que hacer cosas importantes y que trasciendan lo que somos, mucho más que la individualidad y el ego. Y creo que todos los artistas que este proyecto contiene portan esa manera de trascender. Y eso me enorgullece enormemente, poder haber tenido la responsabilidad de portar su testimonio. Todos los artistas que contiene este libro, que voy a mencionar ahora porque creo que se merecen ese pequeño homenaje: Guillermo Núñez, que nos acompaña su hijo Pedro, que vive en España; Roser Bru, Barcelona 1923, emigrada en el barco Winnipeg que organizó Neruda en sus funciones consulares en 1939; José Balmes, que también llegó a Chile, a Valparaíso, ese mismo año, en el año 39, tiene 88 años hoy; Gracia Barrio, su mujer, tiene 88 años; Marta Palao, que sufre un infarto cerebral, todavía viva, pero tiene 82, llegó con 5 años a México, emigrado con su familia también catalana. Todos ellos están vivos y creo que es muy importante que la gente joven busque legitimar la memoria, porque es nuestra y muchas veces no sabemos de dónde venimos. Y creo que
encontrarse con estos personajes cuando la mayoría de tus grupos de referencia de la sociedad están inmersos en un optimismo mercantil del aquí y ahora, que nos sumerge en que lo viejo ya no gusta y en que aquello ya no es vigente. Yo siempre he querido llevar la contraria un poco, porque en mi casa hacía cosas un poco raras a los 8 años y vivía en un ambiente, no es que fuese difícil, pero pues con 8 años, a escasos 200 metros de aquí, pude participar con el resto de mis hermanos en una acción de arte que se llamó el Mercado de la Muerte. Y yo había escrito esto para que fuese parte del libro, Líneas de la No Libertad, y me aconsejaron, no lo metas porque es muy personal, es que es poco académico, y el rigor académico es importante en estos libros, sobre todo teniendo en cuenta pues la responsabilidad que tienen estos testimonios, que además son inéditos, de gente que a lo mejor se muere o está cerca de una edad muy avanzada. Yo con 8 años, os voy a hacer partícipes de este regalo, porque lo siento, y pues pude ayudar a mi padre a hacer cadáveres que representaban la matanza del mercado de Sarajevo, y los pusimos aquí en Paso de Recoletos. Y ese día yo hice los guantes con trapos de cocina y con guantes de cocina. Ese día la televisión española abrió el telediario y dijo: Javier de Villota escenifica la tragedia del mercado de Sarajevo. Es un arte no es un arte para contemplar, es un arte para reflexionar. Y yo de alguna manera siempre me sumergí en esa frase, que la vi y la vi y la vi, y dije: ¿qué pasa si esto nunca se hubiese hecho, ¿no? Y todos estos artistas han hecho unas cosas increíbles, y lo ves. Y vives en Chile y vas a sus estudios y tienen el Guernica pegado a la pared, y dices: ¿por qué en España esto no se recoge, no? Y te emocionas, tal y como yo estoy ahora. Podría decir muchas más cosas. Voy a intentar, solo para traer a México en la memoria, voy a leer una poesía de Rosario Castellanos, una poeta que se involucró mucho en el movimiento del 68. Como muchos de vosotros sabréis, o otros no, yo no lo sabía antes de colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México, y me enorgullece muchísimo ser parte de esta historia y ser ahora un cómplice de esa verdad. Y ocurrió el 2 de octubre de 1968, es un eje central de este proyecto, cuando a 10 días de las Olimpiadas mataron no se sabe la cifra exacta ni todavía a día de hoy, pero más de 200 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el lugar donde tuvo la exposición. Y no fue hasta 40 años después, en 2007, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, en su labor humanista, construyó y dio pie a un memorial del 68, que recoge una escenificación y una historiográfica, pero también humana, de testimonios de cómo llegó eso a suceder. Un proceso bastante efímero, porque duró 3 meses y la noche tan dura fue una sola noche, y se quieren apoyar en proyectos que reflejen testimonios históricos más duraderos, como fue la dictadura española, que duraron casi 40 años, para entender lo que les pasó a ellos. Por eso es unos ejes centrales y de las preguntas que gobernaban la exposición, y que yo siempre me pregunté, también a raíz de este evento traumático, ¿por qué no?, del mercado de la muerte con 9 años, ¿somos capaces de repensar y aprehender nuestra violencia histórica a través de la violencia ajena? Porque a veces, viendo nuestra propia violencia, no podemos repensarla y necesitamos un espejo en el que reflejarnos y entenderla mejor. Y son reflexiones que he realizado a nivel personal, porque he podido desquiciar el testimonio de muchos trabajos de mi padre que no han sido expuestos ni insertados en la historia de España. Los he exhibido en Chile, en México, en Bolivia. Y entonces han llegado las respuestas, y es que eran verdad. Por eso Javier de Villota dice que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, porque precisamente eso nos acerca hacia la dimensión anacrónica y desfasada de la historia, porque no todo lo que se produce se instituye, ni todo lo que se hace ni existe. Y voy a acabar con esta poesía de Rosario Castellanos, que es bastante complicada de leer, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Dice así: la oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para acoger el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche,
para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes? Los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. No hurgues en los archivos, pues no consta nada en actas. Mas he aquí que tocó una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciona a todos. No hurgues, no, eso he repetido. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, nos hacemos parte de tu emoción, desde luego. Antes de seguir, quisiera yo decirle a las personas que están de pie, hay todavía algunas sillas, y no sé si quieran pasar a sentarse, por lo menos aquí veo unas. Bien. Voy a ceder la palabra ahora con mucho gusto a don Jaime Brihuega Sierra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, está claro que este libro habla de violencia, pero también es un libro que mira la violencia. Una violencia física, una violencia anímica, pero algo más, una violencia estructural y sistémica. Una violencia que en las obras que aquí se han reunido y en los testimonios que el libro junta, proviene de un pasado próximo, tan próximo que está perfectamente afincado en nuestras biografías, y si no en las nuestras, en la de nuestros padres, y si no en la de nuestros padres, en la de nuestros abuelos. Una violencia que aquí explícitamente habla del exilio español, de la guerra de Biafra, que habla de mayo del 68, de los disturbios universitarios, de la matanza de Tlatelolco, de la guerra de Vietnam, de Palestina, en fin, de la guerra de Yugoslavia. Violencias físicas, anímicas y estructurales, todas y cada una de las cuales estaban destinadas a aplastar utopías que estaban siendo posibles o que tenían que haberlo sido. Pero lo más importante de este recorrido por la memoria próxima es que estos ejercicios de reflexión y de mirada hacia el pasado próximo sirven para iluminar el presente. Porque no nos engañemos, vivimos rodeados de violencia física, de violencia anímica, de violencia estructural y sistémica también. En este mundo en el que un terrorismo salvaje coexiste con oleadas de refugiados expulsados de sus territorios, como consecuencia, como si se tratara de unos vasos comunicantes, de guerras hipócritas que no han sido sino el arma, el instrumento con que el nuevo dominio colonial ha consagrado la injusticia en el mundo. En consecuencia, esta mirada es absolutamente importante porque es fundamental que tomemos conciencia de esta injusticia generalizada. Una violencia que incluso va más allá, es una violencia ecológica, esa que la reciente reunión de París se ha limitado a tratar de una manera meramente cosmética. El hilo conductor de este libro es la obra de Javier de Villota, acompañada de las obras de Guillermo Núñez, de Roser Bru, de todos los que se han mencionado aquí. Y Villota es un personaje muy especial en la historia del arte español. Y muy especial, aparte de la calidad innegable de su obra, por dos razones fundamentales. Porque para Villota la violencia como argumento no se ha estetizado, es decir, no se ha transformado en mero documento visual, perdiendo la identidad semántica de la que surgía. Y porque el compromiso como actitud en Villota no ha degenerado en un simple formulismo propio de lo que son los usos de lo llamado políticamente correcto, usos imprescindibles para ir moviendo la conciencia general, pero que usos que muchas veces se congelan en meros ademanes que sirven para tapar los verdaderos problemas.
Esta presencia continua del compromiso y de la mirada sobre la injusticia es algo que ha estado asociado a la obra de Villota desde el principio. Basta seguir cronológicamente su obra para ver cómo en cada momento los distintos problemas han ido estando presentes. Y sobre todo, inmerso en una tradición como es la del arte español, en la que el compromiso político del artista ha sido continuo, hasta que, coincidiendo con la muerte del dictador, cuando aún estaba su cuerpo caliente, empezó a otearse el gran jolgorio de la posmodernidad, se adormeció y desapareció. Sin embargo, Javier Villota siguió en la brecha y lo ha seguido hasta ahora, y enlaza con nuevas generaciones de artistas que en estos momentos están intentando hacer un arte crítico que ponga en cuestión el estado de las cosas. Porque no nos engañemos, quien no es comprometido, quien no se compromete, es sencillamente cómplice. La obra de Javier Villota no por ello ha quedado en un onanismo autosuficiente, encerrada en su propio camino. Ha sido una obra en perfecta conexión con el mundo que le rodeaba y con los distintos momentos de evolución del gusto colectivo y del imaginario estético. En su obra es fácil, si la recorremos desde los principios, olfatear a Goya, olfatear a Solana, porque Solana además tiene una relación familiar con él. Yo me he atrevido a decir que olfatear al Barradas más popular, el Barradas que abandonó la vanguardia para entrañar de la mano de Alberto Sánchez con el pueblo. He visto a veces conexiones con Valle Planas, conexiones con Bores, conexiones con Guerrero, con Francis Bacon, con Tapies. Es decir, vemos que es una obra que dialoga, que explora esos lenguajes, pero que no se reduce a la autocontemplación de una torre de marfil en una estructura estética cerrada, sino que a través de ella la conexión con el mundo es absolutamente continua. Es, pues, Villota, yo creo que un ejemplo de esa línea que no debe abandonarse, esa línea de compromiso con la realidad, porque, vuelvo a repetir una frase que últimamente me revolotea en la cabeza: quien no se compromete sencillamente es cómplice. Muchas gracias, don Jaime Brihuega. Y bueno, pues con el placer de escuchar a continuación a don Javier de Villota, por favor. Lo primero que quiero es agradecer las palabras tan profundas que me han llegado al alma de Jaime y que no sé si me merezco. También a ustedes les pido perdón por la necesidad de hilvanar en el papel las palabras de todos aquellos recuerdos que les voy a contar. Se me han extraviado varios papeles y entonces tengo un lío. En primera instancia, mi agradecimiento a la UNAM, al Centro Tlatelolco, a ECID y a todos los investigadores, especialmente a Jaime, que hoy nos acompaña, y al resto de colegas artistas. En este encabezamiento que quería hablar sobre el argumento del grafismo de aquellas imágenes vividas que requerían el soporte de una palabra o una frase para lograr la completa traducción de su representatividad. Fueron las estampas de Goya en Los desastres las que me sirvieron de guía, y como él, yo lo vi. Durante aquellos años convulsos de la década de los años 70, todos los días mis pasos movían el polvo de la ciudad universitaria y el de la calle de Princesa, donde vivía en ese entorno, que era donde se generaba el reciclado de la violencia. En la Escuela de Arquitectura, donde era profesor de análisis de formas, la policía entraba y salía con una continuidad en el desahogo que, si era necesario, se repetía. Recuerdo a veces, allí en la calle, quedarme quieto, inmóvil, mientras estaba encriptado las escenas y la policía que pasaba muy cerca reaccionaba como los estudiantes,
como si no notaran mi presencia. La dinámica de cada instante exigía que el dibujo se realizase muy deprisa, pues si no la imagen se difuminaba en su propia violencia. El grafismo de estas escenas lloraba la emoción de cada gesto, envuelto por el ruido del tumulto que al correr se mueve mirando hacia atrás, ocultando su sentido el compás musical que al oír su eco va ensayando los acordes del silencio al comienzo de la siguiente violencia. Cuando finalicé la serie que llamé Los Grises, comencé a sentir la emoción y el testimonio de aquella reflexión gráfica, marcada por unos difíciles instantes que ahora forman parte de mí y de la historia. Enunciaba al principio, yo lo vi, pero esa frase va acompañada de otra. Y esto también, o ellos también. El encuentro en Santiago de Chile con los artistas como José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru, Guillermo Núñez, Marta Palau, la impronta del encuentro con estos grandes artistas dejó en mí unas secuelas profundas en mi mente, marcando en la memoria huellas que dejarían presentes los lejanos días de su llegada a Chile, a México, etc. El contacto en sus talleres con su pintura y vida fue entrañable. La mirada de su iconografía proyectaba sin querer el gesto argumental de Goya, envuelto en esos tonos que dramatizan en su culmen los pardos rojizos y los negros que se vuelven grises. Después comenzaron los viajes y los encuentros. Las nuevas paradas fueron Museo Nacional de Arte de Bolivia, el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende y la Pinacoteca de la Universidad de Concepción en Chile. Pero fue finalmente en Tlatelolco, México, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde después de invocar y reverenciar la memoria de lo allí acontecido en 1968, surge la exposición conjunta del grupo en el que me encuentro y hace que nazca la foto de familia. Entonces, el pálpito de sus raíces transmitidas por sus resonancias, en cuya apariencia no se encuentra la cabe del tiempo transcurrido, pero sí, como dice Jaime Briguega, si hurgamos en el cableado de las ideas, las formas y las emociones, surge necesariamente la obligación de la denuncia a la que nuestro espíritu está siempre atento. Ahora sí, ya es posible el eco de Guillermo Núñez y su forma de traducir las emociones en líneas. Me tomo la licencia de hacerle presente entre nosotros con estos versos que él mismo escribió recientemente. La línea, ritmo, respiración, latido, en blanco, la herida, el miedo, el aire. El dibujo es una oración, es una plegaria del cuerpo. El corazón, su vuelo, el resplandor, su sonido, su silencio. Como colofón, me gustaría finalizar con aquellas palabras escritas en 1975 que hablaban del recuerdo de la memoria y de aquellos sentimientos encontrados de Guillermo Núñez y las emociones del resto de los artistas que conforman la constelación de aquel imaginario pleno por el arte de espiritualidad y de sufrimiento. Con aquellos presentes nos oirían así: buenos días. No, ya no. No, esa exclamación es el lenguaje de lo que ya no existe, pero era un saludo entrañable de lo cotidiano, entonces también de su secuestro. Las fachadas de la universidad y otras recogen en eco
las órdenes tajantes, es el punto y seguido del comienzo una libertad asfixiada, sin oxígeno, que sin quererlo deja de llegar al intelecto, a las ideas, degradando el poder de los conceptos. Ahora hay límites para el caminar, las luces son rojas, secuencias automáticas y por pasos alienados, donde de pronto estalla la violencia. Ahora detrás de los buenos, las porras, las balas, los humos que así disfrazaban las formas y los gestos de los malos. Pues la oficialidad tiene ahora escaparates que señalan quiénes son los buenos ahora. No hay raciocinio ni controversia, si acaso de momento unas cuantas lágrimas que ayudan al grafismo dinámico del lápiz y su gesto en cada escena. Participan unos cuantos sentimientos que al traducir su angustia muestran el recuerdo y la memoria de todas aquellas libertades que fueron sorpresivamente raptadas. La indiferencia nos hace cómplices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier de Villota. Gracias a todos por compartir con nosotros sus impresiones, sus testimonios, sus emociones. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia, su atención, sobre todo a las personas que me han acompañado en esta mesa y muy especialmente a don Javier Villota y Alejandro de Villota, que han vivido con nosotros, repito, estos testimonios de dolor pero de esperanza. Muchas gracias.